Estimados estudiantes, terceros Jorge Edwards, espero que se encuentren súper bien, que estén con todas las pilas recargadas para comenzar ya esta segunda unidad, esta segunda parte del año y que aprendamos de los errores de la primera unidad y para esta segunda ya comencemos a trabajar clase a clase, haciendo las actividades, las horas correspondientes para que no se les acumule tanto trabajo como les sucedió en la primera unidad. Espero que estén súper bien y démosle con todo, toda la motivación del mundo. Todos estamos cansados, pero hay que darle adelante porque esto es más importante que cualquier otra cosa. Unidad número 2, chicos. Elaborar y comunicar interpretaciones literarias. Vamos a partir con el objetivo de aprendizaje número 1, que es formular interpretaciones surgidas de su análisis literarios. ¿Ya? Seguimos con análisis de lecturas. Entonces, ¿qué haremos en esta unidad? En esta unidad se espera que puedan proponer distintas interpretaciones para obras literarias, profundizando en ellas por medio de la investigación y que produzcan textos orales, escritos o audiovisuales para comunicar sus análisis y posturas sobre temas y explorar creativamente con el lenguaje. La idea, igual que la primera unidad, es que hagamos análisis profundos literariamente, que no nos quedemos solamente con las palabras que se nos muestran en el texto y en las obras literarias en general. Ya sabemos nosotros, ya tenemos conocimiento de que las palabras van más allá, tienen un significado más profundo que de repente tenemos que pensar y repensar para poder llegar a él. Entonces, seguimos con eso. La idea es que ustedes puedan estos análisis exponerlos a través de diferentes formas, ¿ya? Conceptos claves para la unidad. Primero que todo nos encontramos con los recursos lingüísticos. Estos los vimos a grandes rasgos en la unidad pasada, ahora va a ser un poco más detallado. Es algo que ustedes ya conocen. Así que solo a modo de recordatorio les voy a explicar que los recursos lingüísticos se entienden como una serie de estrategias que se utilizan al momento de usar la lengua, ya sea escrita o oralmente, ya sea de forma oral o escrita. Dentro de los recursos lingüísticos podemos encontrar numeraciones, expresiones coloquiales, palabras o expresiones en otros idiomas y el uso de adjetivos que entregan mayor expresividad o intensidad al mensaje. Recuerden que estos recursos lingüísticos, el fin de la utilización de estos es armar un texto mucho más elaborado, ¿ya? Un texto más profundo, un texto que tenga eh, distintas expresiones o usos que le den más fuerte, más fuerza, más contundencia a el texto que nosotros estamos elaborando o que leemos, ¿ya? Por ejemplo, si nos vamos al género lírico que vimos tanto el año pasado, uno de los recursos más utilizados, por supuesto, dentro de la lírica son las figuras literarias, ¿ya? Las figuras literarias lo único que pretenden es entregarle más emotividad, complejidad, etcétera, a ese poema que nosotros estamos leyendo o estudiando. Entonces la idea es que ustedes no pierdan esto del centro, ¿ya? Y sepan que siempre los recursos lingüísticos pretenden aportar al texto que nosotros estamos leyendo, ¿ya? Acá les muestro el mismo recuadro que ya vimos la unidad anterior, recursos lingüísticos, y acá nos encontramos con diferentes recursos que se pueden utilizar, hay otros también que vamos a ver más adelante, que siempre tienen que ver con el uso de la lengua, ya sea escrita o oral. Si yo les digo lengua, de la lengua, el uso de la lengua, no piensen solamente en la verbalización, ¿ya? Es una forma de decir
es una forma de referirse a la expresividad a través de textos o de discursos hablados, ¿ya? Entonces tenemos también otro concepto clave que es el concepto de connotativo o connotación, ¿ya? Se utiliza mucho, eso también es un recurso lingüístico, se utiliza mucho dentro de la literatura, de la narrativa, de la lírica, etc. Veamos cuál es. El lenguaje connotativo es el que se emplea de forma figurada o simbólica, ¿ya? De esta forma no se comunica únicamente información, sino que también aporta sentimientos y sensaciones. El lenguaje connotativo no pretende simplemente entregar información, ¿ya? También la idea del lenguaje connotativo es entregar expresiones, emociones, sentimientos y todo lo que tiene que ver con el yo interno. De esta forma, el lenguaje connotativo no comunica únicamente información, sino que también aporta, ¿cierto? Eso ya lo dijimos. Este tipo de lenguaje se utiliza mucho en diferentes entornos, como el uso cotidiano y coloquial, pero también se encuentra bastante en los textos literarios. Cuando veamos el ejemplo, ustedes van a entender lo que estoy diciendo, que nosotros este tipo de lenguaje lo utilizamos a diario, ¿ya? Y que también se encuentra muchísimo en la literatura. Se debe a que se refiere a las posibilidades ambiguas del lenguaje. Recuerde que cuando uno habla no solamente entrega información y datos reales, ¿cierto? Uno normalmente está tratando de decir cosas, pero no las dice, quiere expresar algo, pero en realidad está diciendo otra cosa, etc. De modo que su estética es definida y con estilo. Su estética es definida y con estilo, capaz de expresar emociones de manera subjetiva. Recuerde que las emociones siempre se expresan de forma subjetiva porque es algo que yo siento, ¿ya? Que no es lo mismo que siente el otro. Capaz de expresar emociones de manera subjetiva, lo que le lleva a permitir diferentes lecturas o interpretaciones, ¿ya? Yo puedo decir algo, pero la persona al lado lo puede interpretar de una forma diferente. En resumen, la connotación permite el uso de una palabra en sentido figurado, apoyado en hechos circunstanciales que depende del contexto, pudiendo usarse como comparación, poesía, etc. Acá les tengo un ejemplo. Más vale pájaro en mano que 100 volando. Es mejor tenerlo controlado, ¿ya? Es mejor tener el control porque si no se escapa y no sirve, ¿ya? Esa es una expresión coloquial que se categoriza dentro del lenguaje connotativo. El lenguaje denotativo, todo lo contrario. Es el que usa la palabra acorde a la realidad, ¿ya? Acá no hay segunda interpretación, acá es realidad, en sentido totalmente objetivo, es decir, cuando se usa una forma de expresión para decir algo tal cual es. Se dice que se ha hecho utilizando este tipo de lenguaje de manera objetiva, comunicando con total claridad el ánimo de ser perfectamente entendible. Yo hablo de forma denotativa cuando necesito que tú me entiendas mis instrucciones, ¿ya? Así que se puede decir que este tipo de lenguaje se utiliza como referencia a un hecho o a un dato. Es un lenguaje que se utiliza para informar y transmitir información, ¿ya? Todo lo contrario al lenguaje connotativo que tiene una connotación diferente. Yo te estoy diciendo algo, pero en realidad quiero decir otra cosa. Lo denotativo es tal cual lo que estoy diciendo. Por ejemplo, he leído esta página del periódico. Estoy entregando información de que leí el periódico y leí esa página. Punto. Nada más que eso. Y otro concepto sumamente relevante, chicos, es la intertextualidad. Espero que lo hayan oído antes y si no, ahora lo vamos a aprender. En términos generales, la intertextualidad se define como la relación directa de un texto con uno o otro o varios textos más. Y no solamente textos, sino obras, ¿ya? Por ejemplo, yo escribo un texto, un libro, una novela. Y en mi novela, que es una novela, por lo tanto, es algo literario, es un texto, yo hablo de otro texto,
por ejemplo, de la Divina Comedia, ¿ya? De Dante Alighieri. Yo hablo y digo sucesos de esa novela, ahí ese fenómeno se llama intertextualidad. Intertexto, está entre los textos, ¿ya? Es como la incorporación de referencias claras que remiten a un texto anterior y distinto al que se lee. ¿Ya? Ustedes están leyendo mi novela, pero en mi novela yo estoy hablando de otra novela o de otra expresión artística. Por lo tanto, estamos en presencia de la intertextualidad. Para esto, chiquillos, vamos a hacer lo siguiente. Con lectura autónoma, pues en esta clase no voy a hacer una lectura guiada. Vamos a leer el texto El otro, del autor Jorge Luis Borges, ¿ya? Vamos a leer este texto, sumamente importante dentro de la literatura. Yo creo que ustedes varias veces deben haberse imaginado, deben pensar o deben haber visto algo al respecto. ¿Qué se imaginaría? ¿Qué pasaría con ustedes si ustedes van caminando y de repente se encuentran consigo mismos? ¿Lo han pensado alguna vez? Piénsenlo. ¿Qué pasaría con ustedes? ¿Qué pasaría con su mundo, con su cabeza? ¿Cómo explotaría si se encontraran con ustedes? Algo tipo Dark, para los que lo hayan visto. Ya. Leemos este texto y luego vemos el cortometraje homónimo, ¿cierto? Se llama El otro también. Presentan el siguiente link. El link se los dejo acá y también lo apunto bajo el video en la descripción para que ustedes puedan cliquear e irse hacia el cortometraje. Y la actividad, bueno, tiene 3 partes. Primero leer el texto, segundo ver el cortometraje y tercero realizar un cuadro comparativo respecto a los recursos lingüísticos, o sea, todo lo que vimos anteriormente empleados en el texto y el cortometraje. Cortometraje el otro, texto el otro, ¿ya? Recursos lingüísticos. Los enumeran y vamos viendo si es que hay similitudes, muchas diferencias. Recuerden que uno es un texto, o sea, está escrito, y el otro es un video, ¿ya? Es una producción cinematográfica. Así que, chiquillos, esta es la actividad para abrir la unidad. Espero que estén súper bien. Cuídense, todo a mi correo hasta el miércoles de la próxima semana. Recibo el cuadro comparativo, vayan clase a clase para que no les suceda lo mismo. Y espero que se encuentren todos muy bien. Un beso, chao, chao.